Una mañana, de regreso de su trabajo como vigilante, un creyente llamado Antonio vio a dos hombres que tenían problemas con el carro. Uno se encontraba en la parte del conductor guiando el carro y el otro estaba empujando el vehículo por una vía que tenía un poco de pendiente, ¿no? Entonces le era un poco difícil empujar el carro. Y Antonio, que siempre se muestra muy servicial, les acude allá donde ellos están y les ayuda con su problema, les ayuda a empujar el vehículo eh, y logran desplazarlo hasta cierto lugar donde el vehículo prende, enciende y, y cuando ya encendió, se suben al carro, se despiden de Antonio y Antonio regresa a su casa. Este hombre, al otro día, al ver el noticiero, la televisión, se da cuenta que en las noticias aparece un robo, el robo de un vehículo, y que ese vehículo era el que él estaba ayudando a empujar. Era el vehículo que el día anterior él había ayudado a remolcar hasta cierto punto. Y se da cuenta que en el video aparece él empujando el carro. Obviamente tiene que pedir permiso en su trabajo y desplazarse hasta un- una estación de policía y hablar acerca de lo que había pasado, identificarse y mostrar con algunas pruebas que él se encontraba trabajando y que lo que estaba haciendo era regresando de su casa y que lo que él pretendía hacer era una buena acción, ¿no? Que lo que él estaba haciendo no era precisamente ayudando en un robo, sino que lo que él pretendía era ayudar a una pareja en una situación difícil. Y lo que pasó con este hombre es muy curioso, ¿no? Porque es un hombre cristiano que quiere hacer una buena acción, que piensa que está haciendo una buena acción, pero que resultó participando de un robo, resultó participando de un delito, ¿no? Un delito que obviamente él tuvo que demostrar que él no era el autor de ese delito, ni tampoco era parte de ese delito, sino que simplemente estaba haciendo una acción que consideró que estaba bien. Y aunque suena un poco gracioso, esta situación que le pasa a este hombre creyente, la realidad, mis hermanos, es que esto es más común de lo que parece. En el sentido de que muchos cristianos están apoyando, muchos cristianos están echándole una mano a, a muchas cosas que están en contra de la ley de Dios, ¿no? Podríamos criticar a Antonio por su falta de discernimiento, ¿no? Por su falta de desconfianza, más que él era un vigilante. Debió haber desconfiado un poco. Pero la realidad, mis hermanos, es que muchos cristianos hoy en día ayudan, apoyan y defienden causas que parecen justas, pero que en realidad están violando la ley de Dios, violando la normativa divina. Muchos cristianos, por falta de discernimiento, terminan echándole una mano al sistema de este mundo, al anticristo del que nos está hablando el apóstol Juan. Y nuestro estudio de hoy tiene que ver mucho con este tema. Tiene que ver mucho con el hecho de que el cristiano muchas veces pretende hacer algo bueno y termina haciendo algo malo. Y por eso comenzamos con esta historia de este hombre, que es una historia real. Y hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan, que tiene un lema, este estudio. ¿Cuál es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando ya la segunda epístola. Y este es el sermón número 60 de esta serie y se titula La verdad define la hospitalidad. La verdad define la hospitalidad. Vamos a estar estudiando en esta ocasión, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, que dice así. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Recordemos que el apóstol Juan está escribiendo a una iglesia que está teniendo problemas con la falsa doctrina. Hombres, falsos maestros se infiltraron en la iglesia, aprovechándose precisamente de la hospitalidad de los creyentes, y estaban dividiendo la iglesia, trayendo falsas doctrinas y obviamente minando la congregación, ¿no? Y esta segunda epístola, el apóstol Juan hace un énfasis en la verdad. Ese es el tema de esta epístola, y él nos va a enseñar en esta epístola 10 asuntos importantes acerca de la verdad. En nuestro último estudio vimos la perseverancia en la verdad como una prueba de la verdadera fe cristiana, y hoy continuamos con la novena enseñanza, donde el apóstol Juan recuerda a la iglesia que la verdad es la que realmente define lo que es la hospitalidad cristiana. La verdad es la que realmente define lo que es la hospitalidad cristiana. Y hoy continuamos este tema precioso de la verdad. Y si nosotros vemos hoy en día, cuando hablamos de hospitalidad cristiana, cuando hablamos de ayuda, de la ayuda que debemos prestar nosotros como creyentes, de la ayuda que damos a nuestro prójimo, y con temas relacionados a la hospitalidad, a la ayuda, estos temas, hay mucha confusión entre los cristianos, ¿no? Hay mucha confusión entre qué es correcto y qué no es correcto. Yo creo que todos nosotros incluso podemos decir que hemos estado en un caso donde uno no sabe si debe ayudar o no, si debe prestar una mano o abstenerse de prestarla, ¿no? Otros han optado por ayudar, sea cual sea el caso, pero la pregunta es, ¿eso es bíblico? ¿O eso es correcto? ¿Es correcto ayudar en todos los casos? Si le preguntamos a Antonio, él va a decir que no, ¿cierto? El texto que vamos a estudiar hoy es un llamado de atención a la iglesia de Asia, ¿no? Recuerden que esa iglesia está teniendo esos problemas con la falsa doctrina. Este es un llamado de atención que soluciona muchos de los interrogantes que nos hacemos con respecto a este tema de la ayuda, de la hospitalidad, de nuestro deber de amparar, de ayudar, ¿no? Así que por eso la enseñanza de hoy la vamos a desarrollar en 3 puntos que van a estar en forma de pregunta, ¿no? Van a ser 3 preguntas que este texto nos va a contestar, ¿no? 3 preguntas. Entonces vamos a comenzar, y la primera pregunta, el primer punto de nuestro tema de hoy, se titula ¿oportunidad o tentación? ¿Oportunidad o tentación? Ese es el primer punto. Comienza diciendo el texto que estamos estudiando, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Entonces Juan comienza aquí este texto con unas palabras que son importantes, y empieza diciendo si alguno, ¿no? Obviamente está haciendo una mención a un caso hipotético, pero que está basado en la realidad, en lo que ellos están viviendo, ¿no? En lo que ellos están pasando como iglesia. Y en este texto el apóstol hace una aplicación de la doctrina que ha estado dando en toda la carta. Una aplicación. Y las aplicaciones son muy, muy buenas, ¿no? Porque a veces nosotros el concepto como que no lo aterrizamos tanto como cuando se nos hace una aplicación. A veces tenemos un concepto pero queda como en el aire, pero cuando lo aplicamos, cuando hacemos una aplicación, pues nos queda más fácil comprenderlo, ¿no? Y lo que Juan va a hacer en este texto es una aplicación de lo que él ha enseñado en la carta a la realidad que está pasando en la iglesia. Va a ser una aplicación de esa doctrina que ha estado enseñando. Ahora, ¿cuál es la realidad que está viviendo la iglesia? Recordemos que los falsos maestros habían entrado con sus engaños, aprovechándose del amor fraternal del cristiano y de su hospitalidad,
ellos fueron entrando a las casas, fueron metiéndose a las familias y también a la iglesia, y allí fue que vino la falsa doctrina y todo el problema que tuvo esta congregación. En esos tiempos los predicadores del evangelio viajaban llevando su mensaje de manera itinerante por los pueblos, por todos los lugares ellos iban. Ellos eran hospedados precisamente por los hermanos, porque ellos viajaban y iban de lugar en lugar, y o dónde dormían. Hoy en día es muy común hablar de los hoteles, pero en ese tiempo no era tan fácil encontrar un hotel. Hoy en día encontramos hoteles en todo lado. En ese tiempo no. Entonces muchos de ellos viajaban, y la única esperanza para ellos de tener una buena noche, un buen refugio, era que un hermano les brindara su apoyo, les hospedara. Entonces era muy común que las iglesias abrieran su puerta a los predicadores itinerantes que estaban allí haciendo la labor, ¿no? Haciendo el trabajo, ¿no? Eso era así, de ahí que el llamado en muchas de las cartas del Nuevo Testamento es a ser hospitalario, a abrir nuestras casas, a hospedar a los siervos de Dios, que vienen a ser como ángeles, dice la Biblia, ¿no? Como si fueran ángeles, que muchos han hospedado ángeles. Pero el problema con esto es que los pastores, los predicadores cristianos no eran los únicos que viajaban llevando su mensaje, sino que también las sectas de error como el gnosticismo estaban trabajando de manera itinerante también, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando también sus engaños. Entonces, imagínense, no solamente eran los siervos de Dios los que predicaban, sino también, obviamente, los falsos maestros los que llevaban también sus mentiras, sus engaños, de lugar en lugar. Y obviamente ellos, donde llegaban, también pedían hospedaje. Y ese es el contexto de lo que estamos leyendo aquí en este texto. Ahora, es interesante porque lo que vemos aquí es que el cristiano se ve confrontado por el hecho de que una persona le está pidiendo hospedaje, ¿no? Una persona que predica, ¿no? Que enseña, está pidiéndole hospedaje. Y esa es la situación que vemos aquí en este texto. Y se presenta esa situación como una oportunidad para ayudar en la obra del evangelio, en la práctica del amor cristiano. Abrir la casa a estas personas se veía como una oportunidad para ayudar, porque muchos cristianos no podían entender la diferencia. Muchos cristianos veían a estos hombres falsos maestros y simplemente les abrían la puerta porque ni siquiera podían entender que era algo diferente. Ellos también hablaban de Cristo, ellos también hablaban del amor, también hablaban de muchas cosas que los cristianos hablan. Y eso fue lo que vieron las personas que abrieron las puertas a los falsos maestros, ¿no? Al parecer la iglesia a la que le escribe el apóstol o la hermana escogida, no sabemos si es una persona o es una iglesia, si es una hermana en Cristo con sus hijos o es una iglesia, pero el caso es que estos creyentes abrieron la puerta a estos hombres pensando que estaban haciendo una obra buena, como en el caso que vimos al principio. Pero lejos de ser una oportunidad para servir en favor de la doctrina del evangelio, en realidad ellos estaban abriendo la puerta a un ataque en contra del evangelio. Esa es la triste realidad que vemos cuando leemos las cartas de Juan, que estas personas no entraron a hacer el bien, no entraron a compartir el amor cristiano como fingían, sino que entraron fue a dañar, a destruir, a dividir. Y en realidad lo que hicieron estos creyentes por falta de discernimiento fue abrir la puerta a un ataque del enemigo en contra de la verdad bíblica del evangelio. Y en el texto, Juan es claro en hacer entender a la iglesia que ellos no habían llegado con una doctrina cristiana bíblica, sino con una doctrina diferente, con un engaño. No eran hermanos en la fe, eran enemigos de la verdad.
No estaban a favor de Cristo, más bien eran parte del sistema de este mundo, del sistema del anticristo, como dice el apóstol Juan. Entonces, notemos esa situación, ¿no? Hay una situación donde el creyente dice, voy a hacer el bien, voy a abrir la puerta de mi casa a hospedar a un hermano, supuestamente, y resulta que abrieron la puerta a engañadores, a hombres que, como dice el apóstol Juan, no traían la misma doctrina, no traían el evangelio bíblico. Y en esas condiciones, sentirse motivado a abrir la puerta, a brindar hospitalidad, a ayudar, más que una oportunidad para lo bueno, se convierte en una tentación a abrir la puerta para lo malo. Y es lo que Juan nos está enseñando aquí en este texto. Y esa es la realidad de la iglesia todavía. Por falta de discernimiento muchas veces no podemos hacer diferencia entre la tentación y la oportunidad. No podemos hacer diferencia entre la tentación del mal o la oportunidad del bien. Y esa es la verdad. Y aunque nos cueste reconocer nuestras debilidades, tenemos que aceptar que como iglesia, las iglesias de Cristo hoy en día, por su falta de compromiso con el estudio de las Escrituras, es fácil presa del enemigo, es fácil presa del engaño. Caemos tan fácil en el engaño porque sencillamente la iglesia hoy en día no tiene un compromiso con la verdad, con el estudio de la palabra, con el crecimiento en la fe. ¿Cuántos cristianos todavía se dejan engañar por la astucia de la serpiente, quien con un mensaje elocuente le enreda y logra hacer que el cristiano le obedezca, le apoye en su mentira, se una a su engaño? Esa es la realidad, todavía pasa. ¿Cuántos cristianos, iglesias, denominaciones enteras hoy en día están de acuerdo con todas las ideologías pecaminosas del mundo, que no son más que engaños ridículos? Pero los cristianos se ponen muy de moda, muy a la par con el mundo y terminan defendiendo sus engaños, terminan incluso arreglando la Biblia para que parezca que es bíblico lo que estas personas están diciendo. ¿Cuántos han renunciado a sus convicciones cristianas, a sus convicciones bíblicas y han torcido la doctrina e incluso han alterado algunos las escrituras en favor del engaño de la falsa doctrina? Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y esto, ojalá estuviéramos hablando de un grupo pequeño. Bueno fuera que estuviéramos hablando de unos cuantos cristianos. Pero lo triste es que es una gran cantidad, podríamos decir que la mayoría de creyentes, los que han dejado entrar el engaño y están totalmente permeados por el sistema de este mundo. Iglesias cristianas que defienden los postulados de Satanás, del mundo, de la carne. La pregunta es ¿por qué caemos tan fácil, no? ¿Por qué el cristiano cae tan fácil? ¿Por qué el cristiano se emociona, sigue, defiende causas que son totalmente contrarias a la fe? Primeramente, por la falta de discernimiento. Como ya dijimos, muchos cristianos no se comprometen seriamente con el estudio de la Biblia, no se comprometen con su fe, no crecen en la fe. ¿Y qué pasa si uno no crece en la verdad? Pues fácilmente confunde la verdad con el engaño. Fácilmente confunde todas esas artimañas de engaños de Satanás con la verdad. Termina uno pensando que está sirviendo a Dios, termina uno pensando que está haciendo lo que debe hacer, cuando en realidad está equivocado, cuando en realidad no sabe lo que está haciendo. Esa es la realidad. Somos tan dóciles con el engaño porque no conocemos la verdad, porque muchas iglesias no se comprometen con el estudio bíblico, porque muchos creyentes no leen su Biblia, no crecen en la fe. Y segundo, por la astucia y la elocuencia del enemigo. Si ustedes miran, el engaño del enemigo es elocuente. Al igual que la serpiente en el huerto, el engaño del pecado del mundo y de Satanás siempre
alega tener una causa justa, alega tener unas buenas intenciones. Siempre es así, imagínense. Ese engaño llega disfrazado de algo bueno. Le hace sentir a uno que uno está como colaborando, haciéndolo bien. Y resulta que lo desvía. ¿Ustedes recuerdan cómo fue el engaño de la serpiente en el huerto? Ese engaño que la serpiente fraguó. Ese engaño en el que Eva cayó. ¿Ustedes recuerdan cómo fue? La Biblia nos muestra que la serpiente se presenta a Dios como un mentiroso, ¿no? Con que Dios te dijo, dice la serpiente, ¿no? Lo presenta como alguien egoísta a Dios, ¿no? Como alguien egoísta que no quería dejar que la mujer alcanzara su nivel de diosa, ¿no? Porque si comía de ese fruto ella se iba a volver una diosa. Pero Dios no quería que eso fuera así. Eso fue la manera en que lo presentó la serpiente. No quería que fuera una diosa y por eso le prohibió comer de ese fruto. Entonces, Satanás presenta a Dios como el malo, ¿no? Pero también presenta a Eva como la víctima. Y recuerden que esta es la manera en que Satanás trabaja siempre. Él presenta a Eva como la víctima a la que Dios quería quitar su derecho a ser una diosa, a ser igual que Dios. Una víctima a la que no le iban a dejar cumplir sus sueños, sus deseos, sus anhelos, a la que Dios le impedía alcanzar su máximo. Y la serpiente se presenta a sí misma como la defensora de la causa, ¿no? Ella es la defensora de Eva, la que quería reivindicar sus derechos, la que quería darle el lugar de diosa que ella se merece. Darle ese lugar que Dios, con su autoridad, le quería quitar. Ahora yo les pregunto, ¿no les suena familiar este discurso? Dios es malo, la autoridad es mala, ¿cierto? Usted es la víctima y yo le ayudo. Esa es la táctica de Satanás, el engaño del diablo. Y se presentó como la solución, ¿no? Yo les pregunto, ¿no es este mismo el discurso del cientificismo que promete al hombre liberarlo de su Dios? ¿No es este mismo el discurso de la liberación sexual que dice que pelea en favor de los derechos sexuales del individuo? ¿No es con ese mismo discurso justiciero que se levanta el mundo en contra del matrimonio, que lucha en favor de la fornicación, de la sodomía, de la pederastia y en algunos países incluso hasta en favor de la zoofilia? Todo esto es lo que el mundo está haciendo. Y todo esto mostrándose como la serpiente, como la defensora de los derechos. Usted tiene todo el derecho a ser libre, entre comillas. Un libertinaje es lo que presentan, pero ellos hablan de libertad. La autoridad no los deja, la religión no los deja, Dios no los deja, nosotros los liberamos, ¿cierto? ¿No es la misma mentira que el feminismo le vendió a la mujer moderna, convenciéndola de que ella es víctima del hombre, de la sociedad, de las instituciones, del Estado e incluso hasta de Dios como creador? Es el mismo discurso, mis hermanos. No es el mismo engaño que le hace pensar a las nuevas generaciones que es un delito atroz matar a un animal para comérselo, pero que es un derecho matar a un bebé en el vientre. Es la misma. Y todas estas cosas necias, todas estas pecados y todas estas aberraciones ridículas se defienden con un discurso justiciero, ¿no? Es en favor de la justicia, es en favor de los derechos es en favor de la libertad. El mismo discurso de Satanás en el huerto. Desafortunadamente, mis hermanos, los seguidores del engaño, de la serpiente, del mundo,
de la carne, terminarán diciendo como la mujer en el huerto cuando estaba sufriendo las consecuencias. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Eva cuando ya estaba sufriendo las consecuencias? ¿Qué dijo? Dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y muchos tendrán que decir, la serpiente me engañó y yo comí cuenta, ¿cierto? La serpiente me engañó y yo comí. Ella reconoció que Satanás la engañó. Pero ella no era inocente. Ella se dejó engañar por sus deseos, por sus codicias. Lo mismo que el mundo hoy. Mis hermanos, Juan nos está recordando que todo lo que es contrario a la doctrina bíblica es un error, aunque alegue tener las mejores intenciones. Y eso es discernimiento. Aprendamos hoy. Todo lo que es contrario a la doctrina bíblica es un error, aunque alegue tener las mejores intenciones. No se deje cuentear. No se deje cuentear. Toda causa, aunque parezca muy noble, si es contraria a la verdad, si es contraria a la palabra de Dios, no es una oportunidad para lo correcto, sino una tentación para pecar. No es una oportunidad para lo correcto, sino una tentación para pecar. No nos dejemos engañar. No terminemos apoyando lo que es pecado. El segundo punto de nuestra enseñanza de hoy se titula ¿crueldad o sabiduría? ¿Crueldad o sabiduría? Recordemos que estamos haciendo preguntas. El segundo punto es ¿crueldad o sabiduría? Y en nuestro texto Juan continúa diciendo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Estamos en 2 de Juan 1:10. Dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿cierto? Si alguno viene con una doctrina diferente, dice el apóstol Juan, ¿qué debemos hacer? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, vemos que la palabra nos llama a ayudar al hermano en dificultad. En unas condiciones realmente difíciles, pues debemos nosotros ser hospitalarios, debemos prestar nuestra ayuda. Hay muchos textos que podríamos leer de la ley en donde Dios nos llama a ayudar al hermano que está pasando dificultad. Hay un texto en Mateo 25 que quisiera leerles, el versículo 34, vamos a leer hasta el 40, dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ese texto es muy claro, ¿no? Es muy claro en afirmar que el pueblo de Dios es un pueblo que está llamado a ayudar y a sostener, a sustentar, a colaborar, a ayudar en medio de una situación difícil. Ahora, yo quiero recordarles, mis hermanos, que esta ayuda generalmente se enfoca en la iglesia. Si se dan cuenta, el texto dice que es uno de sus hermanos más pequeños, ¿cierto? Cuando le ayudamos a uno de nuestros hermanos. Y si ustedes miran la ley, se enfoca básicamente en ayudar a nuestro hermano. Y también es bueno aclarar que no se trata de una asistencia social, ¿no? Dios no nos está llamando a tener una asistencia social perpetuada en el tiempo con una persona, sino que nos habla de una ayuda específica en momentos de crisis. Recordemos que Dios, la palabra de Dios siempre propende porque el hombre produzca, trabaje, se mantenga a sí mismo. Eso está desde Génesis. Dios le dice al hombre, fructificad y multiplicaos. Dios nos llama a trabajar. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma.
si nosotros prestáramos asistencia a las personas continua, una asistencia social como la que hoy en día muchos defienden, pues estaríamos no promoviendo precisamente el empleo, no promoviendo el trabajo, sino más bien promoviendo la pereza y la ociosidad. Ya eso no nos llamó el Señor. Pero lo que sí nos llama la Biblia es ayudar en momentos de crisis. Hay situaciones que ameritan la ayuda del pueblo de Dios. Y en esas situaciones no debemos ser mezquinos. La Biblia nos llama a ayudar al hermano. No podemos decirle, vaya y vuelva en unos días, como dice Santiago, sino que debemos prestar ayuda. Sin embargo, el apóstol aquí en este versículo nos da una orden contundente con relación a estos visitantes que piden hospedaje pero que traen una doctrina diferente para enseñarla, ¿no? ¿Cuál es el mandato del apóstol Juan? Dice, no lo recibáis en casa. Así dice el apóstol Juan, no lo recibáis en casa. Y ese término, casa, es una referencia no solamente al hogar cristiano, que obviamente debemos nosotros cuidar, debemos nosotros proteger que no entre en el hogar cristiano el mal a nuestra casa. Muchas veces entramos el mal a nuestra casa, pero no se refiere solamente al hogar cristiano, sino que también nos habla de la iglesia, de la congregación. Recordemos que en el tiempo del apóstol Juan, la iglesia se congregaba en casas. No habían estos locales que hoy en día tenemos, sino que eran casas. Entonces es importante notar que esa referencia nos habla de no abrir la casa, no abrir la puerta a estas personas. Ahora nosotros vemos que en el texto el visitante no era simplemente alguien engañado. Ojo, no era alguien engañado. Una persona engañada, pues hay que recibirla en la congregación, hay que abrir la puerta obviamente para predicarle la verdad. Una persona que está engañada necesita la verdad y es lo que nosotros tenemos, no podemos cerrarle la puerta. Sino que el visitante del que habla Juan, más que un engañado, era un engañador, ¿no? El visitante al cual le cerramos la puerta no es un engañado, es un engañador. Es alguien que traía una doctrina diferente para enseñarla. Y la orden contundente del apóstol para la iglesia, aunque para muchos suena indolente, es no lo recibáis en casa. Esto suena indolente para muchos y más hoy en día, cuando las ideologías humanistas imperan en la mente, en el corazón de muchos, sobre lo que es justo y sobre lo que es verdadero. Pero la orden del apóstol es concreta. Él dice, no le recibáis en casa. Debemos cuidar de que las personas que dejamos entrar a nuestra casa, a la iglesia, a nuestra vida, no sean enemigos de la verdad, no sean maestros del engaño y personas que vengan a tratar de dañar, de pervertir la congregación, de manipular, de dividir, de traer engaño. Alguien podría decir, pero ¿eso no es indolencia? No es algo que falto de amor, ¿cierto? No es algo que muestra como falta de amor de ustedes, pero no tienen dónde quedarse, diría alguno. No tienen dónde dormir. Esa era la realidad para los maestros itinerantes de ese tiempo. Muchos de ellos no tenían dónde quedarse y por eso pedían hospedaje. Alguno podría decir, pero es que no tienen dónde dormir, hablamos en la puerta. Pero la orden del apóstol sigue siendo la misma. ¿Cuál es? No le recibáis en casa, dice el apóstol. Es más, no solamente les dice que no lo reciban en casa, él dice, ni le digáis bienvenido. Y esa palabra es muy interesante porque bienvenido significa literalmente regocíjate. No le digas regocíjate. Y esa palabra se usaba con frecuencia en el Nuevo Testamento como un saludo y era una invitación a regocijarse juntos. Cuando decimos bienvenido estamos diciendo venga, regocíjese conmigo, ¿cierto? Regocijémonos juntos. Pero Juan dice no le digáis bienvenido. Según la orden de Juan, el creyente ni siquiera debía darle la bienvenida a esta clase de personas.
De nuevo tenemos que decir que para muchos esta es una actitud que denotaría crueldad, falta de amor con alguien que lo que busca es hospitalidad. Sin embargo, la orden de Juan es la misma. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. En nuestra sociedad sufrimos del mal de querer quedar bien con todo el mundo. Y es casi como si le debiéramos una sonrisa a todo el mundo, como si tuviéramos que darle la apertura a todo aquel que llega, como si tuviésemos que coincidir con todo lo que los demás digan y estar de acuerdo con todas las cosas que la mayoría están de acuerdo. Pero la Biblia no nos dice eso, todo lo contrario. La Biblia nos llama a nosotros ser selectivos. El mundo quiere que aceptemos todo. El mundo quiere que coincidamos con todo lo que ellos dicen. Y si no lo hacemos, somos tachados de malos, de indolentes, de intolerantes, de terribles. Y hoy en día tendremos hasta consecuencias legales. Hace poco un joven en Estados Unidos, viendo que sus amigos eran tan libres de poder expresar sus convicciones acerca de su sexualidad, y que ellos podían venir con ropa alusiva a su manera de pensar corrupta en cuanto a la sexualidad. Este joven que era cristiano, nacido en hogar cristiano, veía todo eso y dijo, bueno, si ellos pueden expresarse así, yo también. Y se trajo una camisa al colegio, una camiseta que decía, solo hay dos géneros. Así escribió en su camiseta, solo hay dos géneros. Y esto fue una noticia porque el colegio donde él asiste con esa vestimenta, donde asistió con esta ropa, pues sencillamente lo sacó del salón donde estaba y le prohibió entrar hasta que se quitara esa camisa y se pusiera algo diferente. Esa camisa era una camisa llena de odio, llena de resentimiento, según las directivas de la institución. Obviamente él presentó su defensa, incluso la defensa de él está en internet. Pero el asunto, mis hermanos, es que el mundo quiere que coincidamos con todas las tonterías que ellos dicen. Si no, como a este muchacho, somos tratados de intolerantes, de crueles, de terribles, ¿no? La pregunta es, ¿Juan está siendo cruel con lo que está diciendo? ¿Juan está siendo cruel al decir que no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido? Para muchos esa sería la lectura de esa situación. Muchos dirían, Juan está siendo cruel, indolente. Pero debemos recordar que el texto que estamos estudiando no es solamente la opinión de Juan, ¿o sí? No es solamente la actitud de un hombre, no. Recordemos que el texto que estamos estudiando es palabra de Dios, es sabiduría de Dios, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Juan dice no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, no es un consejo de Juan, es palabra de Dios. Es la palabra de Dios infalible. Y estamos llamados a sujetarnos a ella. En la Biblia, esa actitud contra los enemigos de la verdad no se llama crueldad, se llama sabiduría. Es sabiduría porque, como en el caso de la iglesia a la que Juan escribe, ser hospitalario y dar ayuda a los enemigos de la verdad trae para nosotros consecuencias terribles, consecuencias amargas, dolorosas. Por eso lo más sabio es uno no recibir en casa a una persona de estas, ni decirle bienvenida. Lo más sabio es que nosotros no tengamos comunión con los enemigos de la verdad. La iglesia se dividió, se crearon rivalidades en la congregación, se perdieron miembros, gran parte del trabajo que se había hecho en esa zona se perdió. Y todo esto trajo obviamente tristeza, desánimo a la congregación, una situación terrible por abrirle la puerta a la persona equivocada, por dejar entrar a la persona que no debían dejar entrar. Así que las palabras de Juan no son crueldad, son sabiduría. Y esto aplica para nuestra vida, nuestro hogar, nuestra congregación. Toda persona que dejamos entrar a nuestra vida nos afecta para bien o para mal. Por eso debemos ser celosos en esto. Toda persona que dejamos entrar a nuestra vida nos afecta. No podemos evitarlo. Nos afecta para bien o para mal.
Dice el Proverbio 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Afecta a la persona, afecta al cristiano, las personas con las que se relaciona. Claro que sí. ¿Nos afecta? Claro que sí. Por eso nosotros debemos ser selectivos. Porque si nos juntamos con el sabio, vamos a crecer, vamos a ser confrontados, vamos a ser edificados. Pero si nos juntamos con el necio, pues vamos a aprender su necedad y seremos quebrantados, dice la Biblia. Por eso tengamos cuidado, especialmente los jóvenes. Podemos tener muchos conocidos, podemos hablar con mucha gente, pero un amigo, una persona que nosotros dejamos entrar, un amigo debe ser alguien que teme a Dios, debe ser alguien que vive sabiamente, debe ser alguien que me anima a mí a seguir a Dios, a servirle, a hacer cosas que realmente sean sabias. Y eso aplica también para las redes sociales. Una persona que sigue a otra en las redes sociales está siguiendo su manera de pensar, su manera de ver la vida, está aprendiendo su filosofía de vida. Y queramos o no, vamos a ser afectados por lo que esa persona es, por lo que hace, por lo que dice. Por eso deberíamos cuidar la persona que seguimos en las redes sociales. Toda persona que hemos entrado a nuestro hogar también afecta para bien o para mal. Cuando nos equivocamos en los amigos, eso trae mal. Una mejor amiga puede terminar siendo la amante de un marido. ¿Cuántos han invitado a su casa personas que le roban, que les roban el dinero, les roban un celular, les roban algo? O peor, que terminan violando a sus hijos. Y esa es la realidad. ¿Cuántos de esos casos de violación no son precisamente eso? ¿Quién trajo a esa persona al hogar? A veces el papá o la mamá. Un mal mejor amigo puede llevar a un hombre al pecado, a los vicios, e incluso a terminar perdiendo su hogar en el pecado. Y en la congregación pasa lo mismo. No podemos darle la bienvenida a un falso maestro. No podemos darle la bienvenida a aquel que viene a pervertir la verdad. No es viable que un creyente se regocije con un engañador. No es sabio que le dé la bienvenida porque son antagónicos. El uno es enemigo de la verdad y el creyente es amigo de la verdad. No puede haber comunión cristiana entre un creyente y un falso maestro. Y eso nos recuerda que cerrarle la puerta al mal no es crueldad, sino sabiduría. Cerrarle la puerta al mal no es crueldad, sino sabiduría. El tercer punto de nuestra enseñanza hoy, la pregunta es, ¿buena o mala obra? Esa es la tercera pregunta de nuestro estudio hoy. El tercer punto, ¿buena o mala obra? Y aquí volvemos a nuestro texto, a 2 de Juan, capítulo 1, pero esta vez el versículo 11 dice, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y aquí lo que hace Juan en este texto, en este versículo 11, es explicarnos la razón, el porqué de su orden tajante, de su orden radical. ¿Por qué Juan nos dice radicalmente no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido? ¿Por qué? Juan nos va a dar la razón. Pero si examinamos esa razón, nos damos cuenta que no es una razón que esté basada en el sentido común. No es una razón que esté basada en lo que la mayoría piensa o en lo que dicen los gobernantes de este mundo. No, es una razón que está basada en la verdad, en la palabra de Dios. Juan nos dice que aunque darle la bienvenida a estos hombres que buscan hospedaje parezca una buena obra, en realidad no lo es. No es una buena obra. Todo lo contrario, es darle apertura a los enemigos de la verdad. No es hacer una buena obra, es participar de sus malas obras. Miren lo que dice el texto. El texto dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, de sus acciones.
Y si ustedes recuerdan la situación de la iglesia en la que escribe Juan, esa fue la realidad. Los que le abrieron la puerta a estos engañadores, al igual que en el caso de Antonio, del hombre que ayudó en este robo, que terminó ayudando en este robo, la iglesia hizo algo que pensó que iba a aportar para bien y resultó aportando para mal. Creyeron hacer un bien y terminaron haciendo un mal. Y en cierta medida, los que le abrieron la puerta a estos falsos maestros, pues terminaron siendo los culpables. Terminaron teniendo culpa en lo que pasó, en esa deserción de miembros, en esa división, en todo esto que hizo la falsa doctrina en esa congregación. Ahora imagínense vivir con eso, ¿no? Uno saber que uno fue el que le abrió la puerta al engañador que pervirtió la doctrina, que trajo divisiones, que destruyó la iglesia y que sacó a más de la mitad de la congregación. Imagínense uno ser consciente de eso, es muy difícil. ¿Y pasa por qué? Por falta de discernimiento. Porque el cristiano no sabe diferenciar entre lo que es una tentación de una oportunidad para ayudar. Porque no entendemos, porque no sabemos, no conocemos las escrituras. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿No? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Y esa es una pregunta muy importante para su vida, para su corazón. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Será la sociedad? Yo quiero que ustedes mediten. ¿Será la sociedad o será la ideología de turno, lo que esté de moda, lo que estén diciendo hoy en día las mayorías? ¿Serán los gobernantes? ¿O de pronto el sentido común? Si ustedes se dan cuenta, muchas personas dirigen sus vidas por sentido común. ¿Quién podrá decir que es bueno y que es malo? Muchos dicen el sentido común. Entonces, para cada quien, lo bueno es una cosa o es la otra. Y es donde se dice que la moral es relativa. ¿Será cierto eso? ¿Será aplicando sentido común como llegamos a entender si algo es bueno o es malo? No. En realidad ninguna de estas cosas, ni el gobierno, ni la sociedad, ni la ideología de turno, ni los gobernantes, ni el sentido común, nada de esto, en realidad define lo que es bueno y lo que es malo. Ninguno de ellos. Es Dios, el creador, el dueño de todo lo que existe, quien define la moral y la verdad absoluta. Solamente Él define qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira, qué es una buena obra y qué no lo es. No es nuestro sentido común. Miren lo que dice el Proverbio 14:12. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Hay cosas que se ven bien. Hay caminos que se ven derechos. Que usted dice, ese es el camino. Pero su fin es camino de muerte. Y es interesante este proverbio porque dice que al hombre le parece derecho. Nos parece porque no entendemos. A Antonio le parecía que estaba haciendo bien, pero después en el noticiero se dio cuenta que no era cierto. A la iglesia a la que escribe Juan, le parecía que había hecho bien al hospedar a estos hombres, pero la realidad es que hicieron mal y se dieron cuenta cuando estaban pagando las consecuencias. A Eva, que se dejó creer del engaño de Satanás, también le pareció que estaba haciendo bien. Y después, cuando estaban sufriendo las consecuencias, dijo, la serpiente me engañó. Mis hermanos, muchos cristianos están defendiendo causas que son contrarias a la ley de Dios, porque piensan que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas iglesias hoy en día adoptaron políticas totalmente acordes al mundo y le dieron la espalda a lo que la Biblia dice. Y esas iglesias tendrán que decir un día, la serpiente me engañó y yo comí. Mis hermanos, a causa de nuestro pecaminoso corazón, de nuestra propia pecaminosidad, nuestro sentido común, nuestra propia opinión generalmente tiende a ser equivocada.
Y por eso debemos dejar la soberbia y el orgullo y reconocer que nos equivocamos y volver a Dios, a su palabra, a entender lo que la Biblia dice que debemos hacer. A reconocer que hemos apoyado cosas que están mal. Es momento de acercarnos de nuevo a Dios, decir, Señor, perdóname, estaba apoyando lo que no entendía. Quiero aprender cómo es, Señor. Eso es humildad, eso es reconocer que no sabemos. El orgulloso dice, no, eso es así, punto. Yo creo que es así, punto. Pero el creyente tiene que doblegarse ante la palabra y decir, Señor, entonces, ¿cómo es? ¿Cierto? Como dijo Job, ¿no? Job dijo, Señor, ahora yo me callo. Yo hablaba lo que no entendía. Yo me callo, me siento y tú me enseñas. Tenemos que doblegar nuestro orgullo y acercarnos a Dios, reconocer que nos equivocamos, que a veces andamos por caminos que nos parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte, que nuestro sentido común nos engaña en favor del pecado. Mis hermanos, debemos aprender a confiar en la palabra, en la verdad absoluta. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. Proverbios 3 del 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es un consejo sabio para nosotros hoy. La pregunta es, ¿estamos confiando en Dios y en su palabra de todo nuestro corazón o nos estamos apoyando en nuestro sentido común, en lo que nos parece, en lo que nos parece que es justo, que nosotros creemos que es justo, lo que la serpiente dice que es justo y no lo que Dios dice que es justo? Nosotros le creemos a todo el discurso del mundo muchas veces. Desafortunadamente, le creemos al discurso elocuente del mundo, porque es elocuente. Hay que aceptar que el discurso del mundo, de la serpiente, es elocuente, pero es falso. Creo que es hora de que la iglesia reconozca su ignorancia, se humille ante Dios y se comprometa con la verdad y la justicia absoluta, que se comprometa con la palabra de Dios. Yo quisiera terminar este tiempo haciéndonos unas preguntas de reflexión, unas preguntas que nos confrontan con esto que Dios nos ha estado hablando a través de su palabra. Unas preguntas que nos ponen en nuestro lugar y que nos hacen reflexionar acerca de qué es lo que nosotros estamos apoyando, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Quiero que nos hagamos hoy estas preguntas. ¿Estamos comprometidos con la verdad de tal manera que podemos discernir entre la oportunidad para el bien y la tentación para el mal? ¿Podemos discernir esto realmente? ¿O estamos como aquellos hombres, aquellos cristianos, aquellas iglesias que se han comprometido con causas que son realmente contrarias a la Biblia, que se han comprometido con los que ayudan al sistema de este mundo? ¿Estamos comprometidos con la verdad de tal manera que podemos hacer diferencia? ¿Podemos notar cuando nos quieren engañar? ¿Podemos darnos cuenta? ¿O estamos como la iglesia a la que le escribe Juan, ya comprometidos con el engaño? ¿Estamos actuando con sabiduría para no abrirle la puerta al enemigo de la verdad? Esa es una pregunta importante. ¿Estás actuando con sabiduría para no abrirle la puerta de tu hogar al enemigo, de tu vida, de tu manera de pensar al enemigo, de la iglesia? Porque cuando ustedes le abren la puerta al engaño, inmediatamente están permitiendo que entre también a nuestra iglesia. Nosotros debemos cuidar nuestro hogar, debemos cuidar nuestra mente, nuestro corazón, pero también debemos cuidar la congregación. ¿Estamos actuando con sabiduría para no abrirle la puerta al enemigo? ¿O estamos confiando en cualquiera? ¿Estamos abriendo la puerta a cualquiera? ¿Estamos apoyando causas que parecen justas? ¿O estamos apoyando lo que Dios dice que es justo? ¿Estamos de acuerdo y estamos apoyando, estamos trabajando en pro de lo que es justo realmente?
¿O estamos apoyando lo que el mundo, lo que Satanás, lo que la serpiente dice que es justo? ¿Estás confiando en Dios y en su palabra de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente? ¿Estás confiando en Dios con todo tu ser? ¿O te estás apoyando en tu propia prudencia? ¿Estás abocado a tu sentido común? Mis hermanos, humillémonos hoy delante de nuestro Dios. Pidámosle que nos dé sabiduría, que nos perdone por las veces que hemos terminado como esta iglesia a la que escribe Juan, apoyando aquello que nos hace daño, dándole lugar a aquello que nos destruye, que nos divide. Pidámosle a Dios que nos perdone cuando no hemos sido sabios y hemos permitido que a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestra mente, entre toda esa basura del enemigo que lo único que hace es luchar contra la verdad de Dios. Pidámosle a Dios que nos perdone, porque siendo nosotros heraldos del Evangelio, columnas, baluartes de la verdad, muchas veces terminamos apoyando el engaño y terminamos estando de acuerdo con la mentira. Que Dios nos perdone, nos ayude, nos fortalezca y nos guarde como iglesia, como familias, como hogar. Que guarde a nuestros hijos para que no le abran la puerta a personas indebidas. Que guarde nuestros hogares para que nunca le abramos la puerta al mal. Vamos a orar al Señor y a pedirle que nos ayude. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que nos confronta. Señor, realmente nosotros muchas veces en nuestro orgullo pensamos que actuamos con sabiduría. A veces ni siquiera admitimos consejo. Y la realidad es que terminamos participando del mal, Señor. Terminamos no solamente contrariándonos lo que predicamos y lo que enseñamos, sino apoyando el engaño, Padre, y eso es pecado. Terminamos, como dijo el apóstol Juan, participando de aquello que está mal, de aquello que es perverso. Señor, limpia nuestro corazón. Te confesamos, Señor, que las ideologías del mundo, el sistema de este mundo, tiene un mensaje tan elocuente que muchas veces nos convence. Señor, perdónanos. Mira la iglesia cristiana en Colombia. Mira cuántos ya se han vendido al error y apoyan y viven por esas causas que son contrarias a la fe, a las escrituras. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra ignorancia. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso con la verdad y ayúdanos. Despierta tu iglesia que está dormida. Señor, aviva tu iglesia para que sea celosa de la verdad, para que cumpla su papel en esta tierra como columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener un compromiso serio con tu palabra, con la verdad, con el estudio bíblico. Señor, quita de nosotros la pereza, la negligencia hacia tu palabra, que no seamos dóciles para creer al mal, sino para entender lo que tú nos dices a través de tu palabra. Te damos muchas gracias porque en medio de todas nuestras pecados, de nuestras actitudes erróneas, Señor, tú tienes misericordia, nos llama la atención, nos amonestas y también nos exhortas, nos animas. Gracias, Padre, por tu misericordia. Bendice tu iglesia, guárdanos, guarda la congregación, guarda los hogares y guarda nuestro corazón, Señor, que no le abramos la puerta al enemigo, sino que podamos actuar con sabiduría. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.